Mi nombre es Emma. Crecí en un pueblo pequeño. Mis padres murieron cuando yo era pequeña y la vida se volvió muy difícil. Tenía un hermano menor llamado Daniel. Era amable y tranquilo, así que le prometí que cuidaría de él. No teníamos dinero, ni familia cercana, ni nadie que nos ayudara en aquellos días duros. Las noches eran frías, los días eran largos, el hambre dolía y la tristeza pesaba. Yo hacía trabajos extraños, limpiaba casas, lavaba platos, cargaba agua y hacía todo lo que podía para ganar un poco de dinero. Daniel se quedaba en casa. Intentaba cocinar, lavar nuestra ropa y esperarme. Era débil, pero estaba lleno de esperanza. Su sonrisa me daba valor. Su risa me hacía olvidar el dolor. Su presencia me recordaba que no estaba sola. Nos abrazábamos, orábamos juntos. Soñábamos con días mejores y nunca nos rendíamos. La gente nos ignoraba. Algunos pasaban sin decir una palabra, mientras otros se reían. Nadie entendía nuestro sufrimiento. Pero yo seguí trabajando, seguí luchando, seguí creyendo en él y aferrándome a él. Daniel quería estudiar, quería aprender, quería ir a la escuela y convertirse en alguien importante en la vida. Le prometí que algún día llevaría sus libros, usaría ropa limpia y entraría al salón de clases con orgullo. Cada mañana me despertaba antes del amanecer. Trabajaba en el mercado, lavaba pisos, cargaba canastas pesadas y volvía a casa cansada cada noche. Mis manos estaban ásperas, mis pies me dolían, mi ropa estaba rota y mis zapatos estaban llenos de agujeros. Pero no me detuve, no podía detenerme, seguí adelante porque Daniel era mi razón de vivir, era mi fuerza, era mi luz y todo mi mundo. En casa, Daniel me esperaba, preparaba comidas pequeñas, limpiaba la habitación pequeña, arreglaba con cuidado las cosas rotas, abría la ventana para que entrara la luz del sol. Recogía agua de lluvia en jarras y sonreía cuando yo volvía a casa. Su sonrisa era suave, sus palabras eran tiernas y sus ojos estaban llenos de sueños. Siempre decía que algún día las cosas cambiarían, que volveríamos a levantarnos y que la vida volvería a ser dulce otra vez. Y yo le creí. Pero la vida no fue fácil para nosotros. Algunos vecinos se reían. Algunos niños se burlaban de Daniel y nos llamaban pobres. Yo intentaba esconder mis lágrimas, intentaba mantenerme fuerte, intentaba protegerlo y mantener viva su esperanza. Cuando lloraba, lo abrazaba, le contaba historias, le susurraba palabras dulces y limpiaba sus lágrimas. Él decía que estaba bien, que era fuerte, pero yo sabía que sufría por dentro. Cada día buscaba trabajo, tocaba puertas, rogaba a los dueños de tiendas, esperaba en el mercado. A veces tenía suerte y a veces ganaba algunas monedas. A veces trabajaba todo el día y no recibía nada. Pero cada moneda que ganaba, cada pedazo de pan que compraba, cada comida que compartía, se la daba primero a Daniel. Él
siempre intentaba compartir conmigo. Siempre se preocupaba por mí, pero yo sonreía y le decía que estaba llena. Había noches en las que no teníamos nada, ni fuego ni agua. Daniel me abrazaba mientras sostenía mi mano. Susurraba con calma que todo estaría bien. Su voz estaba llena de fe, su corazón era fuerte, su espíritu era brillante, y gracias a él encontré la fuerza para luchar un día más. Me sentí débil muchas veces. Me sentí cansada y rota, pero su esperanza me sanaba de nuevo. Soñaba con enviarlo a la escuela, soñaba con verlo llevar libros, soñaba con verlo aprender las letras y soñaba con su futuro. Daniel quería convertirse en maestro, quería ayudar a los niños, quería compartir conocimiento y quería cambiar la vida de las personas. Le hice una promesa una noche. Lo juré por mi vida. Le dije, con lágrimas en los ojos, que algún día estudiaría. Me abrazó con fuerza, creyó mis palabras, sonrió otra vez y me dijo que confiaba en mí. Un día encontré un trabajo mejor. Era en un taller. Cargaba madera, limpiaba el piso y aprendía poco a poco. El pago seguía siendo pequeño y el trabajo seguía siendo duro. Las horas eran largas, pero nunca me quejé. Cada centavo que ahorraba, cada moneda que guardaba, cada moneda que protegía, la destinaba a la escuela de Daniel. Era mi sueño, era mi meta, era mi misión y me daba la fuerza para continuar. Daniel me miraba todos los días. Me preguntaba por mi trabajo, cuidaba de mí, lavaba mi ropa, esperaba mi regreso y preparaba nuestras pequeñas comidas. Me preparaba agua y me hablaba de sus sueños, dibujaba en papeles viejos. Escribía su nombre, practicaba escribir letras e intentaba enseñarse a sí mismo en casa. Su pasión no terminaba y su esperanza era brillante. Su voz era segura y su espíritu era fuerte. Pero el mundo seguía siendo cruel. La gente dudaba de nosotros. Algunos me llamaban loca y otros decían que los sueños no servían para nada. Algunos se reían en voz alta, pero yo los ignoraba a todos. Me mantuve en silencio. Trabajé más duro y miré a Daniel en busca de fuerza. Sus ojos lo decían todo. Sus ojos decían, no te rindas. Sus ojos decían, sigue adelante. Y sus ojos decían, lo lograremos. Sentía como si estuviéramos luchando contra todo el mundo, pero juntos éramos fuertes. Juntos teníamos amor, juntos teníamos esperanza. Los inviernos eran fríos y las noches eran largas. El techo dejaba entrar la lluvia, el viento nos congelaba las manos. Daniel a veces se enfermaba, tosía durante días. No teníamos medicina y se veía débil. Lloraba por la noche y oraba al cielo. Pedía ayuda, pero nadie venía. Aún así, sostenía su mano. Aún así, le daba agua. Aún así, me quedaba a su lado. Aún así, seguía orando. Después de meses ahorrando dinero, después de meses de trabajo duro, después de meses de sacrificio, por fin tuve suficiente. Tomé la mano de Daniel y fuimos juntos a la escuela. Pagué sus estudios, lloró de alegría, me abrazó con fuerza, besó mi mejilla
y me dijo que había hecho realidad su sueño. Mi corazón estaba lleno, mis ojos estaban llenos de lágrimas, mi alma estaba libre. Y por primera vez me sentí viva. Daniel comenzó a aprender, comenzó a leer, comenzó a escribir y comenzó a soñar sueños más grandes. Amaba la escuela, amaba los libros, amaba a sus maestros y amaba cada día que pasaba. Yo trabajé aún más duro ahora, trabajé por más tiempo y trabajé sin descanso, pero en lo más profundo de mí estaba orgullosa. Daniel era mi razón de vivir. Daniel era mi orgullo. Daniel era mi esperanza y Daniel era mi sueño. Cada mañana, Daniel se despertaba lleno de alegría, se ponía su ropa sencilla, cargaba su vieja mochila y se iba a la escuela. Sus pasos eran ligeros y su rostro era brillante, sus ojos estaban llenos de vida y su sonrisa resplandecía. Se veía totalmente diferente ahora, se veía más fuerte, se veía más feliz y se veía lleno de sueños. Yo me quedaba junto a la ventana observándolo mientras se iba. Le saludaba con la mano y mi corazón latía con orgullo. En el taller trabajaba todavía más duro, levantaba madera, limpiaba herramientas, arreglaba mesas rotas y aprendía cosas nuevas. El maestro notó mis esfuerzos, confió en mí, me permitió usar mejores herramientas y me enseñó cosas nuevas. Aprendí rápido, tenía cuidado con mis manos, enfocaba mi mirada y era paciente con mi tiempo. Él dijo que yo tenía talento, dijo que tenía habilidades, dijo que era inteligente y dijo que podía llegar lejos. El salario mejoró un poco, el trabajo se volvió más estable. Las horas seguían siendo largas, pero la esperanza llenaba mi corazón. Ahorré más dinero, compré comida para Daniel, arreglé nuestro techo y le compré zapatos nuevos. Estaba tan feliz que incluso saltó de alegría. Me abrazó con fuerza y me dijo que se sentía afortunado. Le dije que merecía todo. Le dije que era mi luz y le prometí que nunca dejaría de intentarlo. En la escuela, Daniel trabajaba duro. Escuchaba con atención, escribía cada palabra y hacía muchas preguntas. Su maestro lo quería y sus compañeros lo respetaban. El director lo notó y todos vieron sus esfuerzos. Se convirtió en el mejor de la clase, ayudaba a otros estudiantes. Compartía sus apuntes y explicaba las lecciones a sus amigos. Su voz era fuerte y su corazón era bondadoso, su mente era aguda y su espíritu brillaba. Una tarde, Daniel volvió a casa sonriendo. Me mostró sus papeles y me mostró sus notas. Tenía las mejores calificaciones, era el primero de su grupo. Estaba orgulloso de sí mismo y orgulloso de nosotros. Miré sus ojos, con lágrimas llenando los míos. Lo abracé con fuerza. Era nuestra victoria, era nuestro sueño, era nuestra recompensa y era esperanza hecha realidad. Pero la vida todavía nos ponía a prueba. Algunas noches no teníamos luz y algunas noches no teníamos comida y algunas noches nos sentíamos débiles. Trabajé más duro, hice horas extra, trabajé sin mucho descanso
pero trabajé con entusiasmo en el corazón. Daniel nunca se quejaba, me ayudaba en casa y preparaba pequeñas comidas, limpiaba nuestro hogar. Su espíritu era fuerte, su fe era grande, su amor no tenía límites y su valentía brillaba. Un día, el maestro me llamó, me dio una oportunidad, me pidió que hiciera una silla y me observó con cuidado. Trabajé con cuidado, trabajé con concentración, trabajé con paciencia y trabajé con amor. La silla era fuerte, lisa, hermosa, y el trabajo quedó terminado. El maestro sonrió, me aplaudió, me mostró respeto y me llamó su aprendiz. Desde ese día me convertí en más de lo que era antes. Ya no era solo una trabajadora, ya no era solo una limpiadora. Me convertí en una artesana en formación. Me sentí orgullosa, me sentí viva, me sentí fuerte y me sentí lista para el futuro. Daniel vio el cambio en mí, me animó, me dijo que creía en mí, me dijo que era increíble. Esas palabras me dieron fuerza, su sonrisa me dio paz, su amor me dio confianza y me dio alas. El tiempo pasó rápido, Daniel creció, Daniel se volvió más sabio, Daniel se volvió más inteligente y Daniel se volvió más seguro de sí mismo. Quería participar en una competencia. Quería escribir un ensayo, quería mostrar su talento y quería ganar. Pasó la noche despierto, escribió muchas páginas, corrigió sus frases y practicó su discurso. Yo lo observaba con orgullo. Le llevé té, lo animé y oré por su éxito. Llegó el día, subió al escenario, habló con fuerza, habló con pasión y con sinceridad. La gente lo escuchó y los jueces quedaron impresionados. El público aplaudió fuerte y la sala se llenó de vida. Ganó el premio, sostuvo el trofeo, lloró de alegría y me miró. Mi pecho se llenó de calor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, mis manos temblaron y sentí que estaba viva. Su victoria lo cambió todo. La escuela le ofreció una beca. La ciudad lo notó, los maestros lo felicitaron y los vecinos nos respetaron. La gente que un día se burló de nosotros, aquellos que nos llamaron pobres, ahora nos miraban con vergüenza. Daniel caminaba con orgullo, Daniel caminaba con luz. Daniel caminaba con confianza y Daniel caminaba con sueños. Yo caminaba a su lado y apoyaba sus pasos. Lo guiaba hacia adelante y le daba todo mi amor. Pero nuestro viaje todavía era largo. Tenía más trabajo, enfrenté más pruebas, enfrenté más desafíos y libré más batallas. Arreglé muebles rotos, hice mesas nuevas, construí sillas fuertes e hice sonreír a la gente. La noticia sobre mi trabajo se extendió. La gente venía a verme. Me pagaban de manera justa. Confiaban en mí. Poco a poco crecí. Poco a poco avancé. Poco a poco construí y poco a poco cambié. Daniel nunca dejó de aprender. Leyó muchos libros, escribió ensayos, estudió con seriedad y soñó sueños más grandes. Quería hacer más. Quería ser fuerte, quería ser sabio y quería ayudar a otros. Una noche me habló de su sueño. Quería enseñar a los niños, quería ayudar a los pobres,
quería compartir conocimiento y quería cambiar la vida de los demás. Esas palabras tocaron mi corazón. Sus sueños me inspiraron, su valentía me asombró y su amor me llenó de orgullo. Ya no éramos como antes, ya no estábamos rotos, ya no estábamos desesperados, ya no éramos débiles. Ahora éramos más fuertes, ahora éramos más sabios, ahora éramos más valientes y estábamos llenos de esperanza. Le agradecía la vida por Daniel, le agradecía la vida por su sonrisa, le agradecía la vida por su valentía y le agradecí por su amor. Era mi razón de vivir, era mi orgullo, era mi alegría y era mi sueño viviente. Los días se convirtieron en meses, los meses se convirtieron en años y nuestra vida comenzó a cambiar lentamente. Daniel ya no era aquel niño pequeño que se escondía detrás de mí. Se había convertido en un joven fuerte, llevaba sus libros con orgullo, caminaba con confianza y nunca volvió a bajar la cabeza. Sentía alegría en cada paso que daba y vida en cada sonrisa que dibujaba. Trabajaba en el taller desde el amanecer hasta el atardecer. Usaba mis manos con cuidado y aprendía con pasión. El maestro confió en mí para tareas más grandes, me encargó proyectos más difíciles y a veces me dejaba trabajar sola. Construí armarios, hice puertas, tallé pequeños diseños y arreglé cosas que la gente pensaba que se habían perdido para siempre. Cuanto más trabajaba, más personas venían a mí, más me respetaban y más creían en mí. Una tarde, Daniel volvió a casa con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría. Había sido elegido para un programa especial, una beca en la ciudad, algo que podía cambiar su futuro para siempre. Me abrazó con fuerza, dijo que era gracias a mí y añadió que quería hacerme sentir orgullosa. Le dije que ya me hacía sentir orgullosa cada día, con cada paso, con cada respiración. El programa quedaba lejos de casa. Tenía que vivir solo en la ciudad. La idea me abrumó. Mi pecho se llenó de miedo, pero en lo más profundo de mí sabía que ese era el camino correcto. Le pedí que se fuera. Le pedí que fuera valiente. Le dije que siempre lo apoyaría. Lloró en mis brazos. Me prometió que llamaría. Me prometió que estudiaría duro y me prometió que nunca se rendiría. El día de su partida fue el día más difícil de mi vida. Lo acompañé hasta el autobús. Cargué su bolso e intenté sonreír. Me saludó desde la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, y me quedé allí hasta que el autobús desapareció. La casa estaba vacía, las noches eran largas y las mañanas eran silenciosas, pero recordé que era por su sueño, recordé que el dolor valía la pena. En la ciudad, Daniel trabajó aún más duro. Estudiaba hasta tarde en la noche, leyó muchos libros y no perdió ninguna oportunidad de aprender. Me llamaba con frecuencia, me hablaba de sus clases, me hablaba de sus nuevos amigos y me hablaba de sus luchas. Escuchaba su voz y le daba consejos, le decía que se mantuviera fuerte y le decía que creía en él. Cada palabra que decía me daba fuerza, cada risa me daba esperanza y cada promesa me daba paz.
Mientras tanto, seguí trabajando. La gente de nuestro pueblo empezó a conocerme, confiaban en mis manos y acudían a mí en busca de ayuda. Ahorré más dinero, arreglé nuestra casa, compré mejores herramientas y me volví mejor en mi oficio. Mi maestro se estaba haciendo mayor y empezó a depender más de mí. Un día, me dijo que yo era como su hija, me bendijo. Me dijo que el taller sería mío algún día, dijo que me lo había ganado, dijo que estaba lista. No podía creerlo. Mis manos temblaron y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón se sintió ligero y libre. Pensé en Daniel, pensé en nuestros padres, pensé en las noches frías y los días vacíos, pensé en todo el dolor que habíamos atravesado, pero ahora todo valía la pena, todo parecía real. Era como un sueño hecho realidad. Trabajé más duro que nunca. Respeté a mi maestro y me prometí a mí misma que nunca desperdiciaría ese regalo. La vida de Daniel en la ciudad no fue fácil. Enfrentó muchos problemas, sintió presión, se sintió solo, pero nunca se rindió. Se mantuvo fuerte y nunca olvidó su hogar. Me escribía con frecuencia. Compartía conmigo sus miedos, compartía sus pequeñas victorias y compartía sus sueños. Esas palabras estaban llenas de valentía. Esas palabras estaban llenas de amor. Esas palabras estaban llenas de esperanza. Y esas palabras me dieron luz. Un día, Daniel volvió a casa con buenas noticias. Había ganado un premio en la escuela. Sus maestros estaban orgullosos de él y le ofrecieron nuevas oportunidades. Me abrazó con fuerza y lloró sobre mí. Dijo que estaba a un paso de su sueño. Le dije que ya lo estaba viviendo. Era prueba de que la esperanza puede cambiarlo todo. Era prueba de que la fe puede mover montañas. Me sonrió con ojos brillantes. Dijo que quería hacerme sentir orgullosa y le dije que ya lo hacía. Pasaron los años y Daniel terminó sus estudios con excelencia. Se convirtió en profesor y comenzó a enseñar en una escuela prestigiosa. El mismo niño que un día no tenía zapatos, ni libros, ni luces, ahora estaba de pie con orgullo frente a sus estudiantes. Les dio esperanza, les dio conocimiento, les dio bondad y les dio sueños. Su corazón era puro, su voz era fuerte, su espíritu era valiente y su vida estaba llena de significado. En cuanto a mí, me hice cargo del taller, me convertí en la dueña del lugar. La gente empezó a conocerme por mi trabajo, venían de todas partes para comprar mis muebles, me recibían con respeto y sonrisas cálidas. El taller creció, mis manos se hicieron más fuertes, mis herramientas se volvieron más precisas, mi arte se volvió más refinado y mi vida se volvió más brillante. Ya no era aquella niña pobre que odiaba el trabajo. Me convertí en una mujer con orgullo, paz y respeto. Una tarde, Daniel y yo estábamos sentados juntos. Hablábamos de nuestro viaje y no podíamos creer lo lejos que habíamos llegado. Recordamos el final, recordamos las noches frías, recordamos el dolor y recordamos las lágrimas, pero también recordamos nuestra valentía, recordamos nuestro amor, recordamos nuestra fe
y recordamos nuestra esperanza. Supimos entonces que no solo habíamos ganado éxito o comodidad, sino la vida misma. Empezamos a soñar de nuevo. Planificamos nuestro futuro. Hablamos de cómo ayudar a los demás. Daniel siguió enseñando. Inspira a muchos niños. Compartió su historia y les dio esperanza. Yo seguí trabajando en el taller. Formé a nuevos trabajadores, hice muebles hermosos y gané la confianza y el amor del pueblo. Nos volvimos más fuertes, nos volvimos orgullosos, nos volvimos felices y nos sentimos vivos. A veces todavía recuerdo las noches de hambre y a veces recuerdo el dolor, pero ahora esos recuerdos me daban valentía, me dieron fuerza, me dieron esperanza y me dieron vida. Daniel me sonreía con frecuencia, tomaba mi mano y decía, «Te amo». Me agradecía por todo. Sus palabras eran como luz, su toque era cálido, su sonrisa era como un rayo de sol y su corazón era mi hogar. Celebramos nuestras victorias en silencio, ayudamos a los necesitados, dimos, compartimos y entregamos nuestro amor. Las mismas personas que un día nos ignoraron, las que dudaron de nosotros, ahora nos miraban con respeto. Nuestra historia se hizo conocida y nuestra lucha se convirtió en inspiración. Nuestra valentía se convirtió en esperanza y nuestra vida fue prueba de que el amor y la fe pueden cambiarlo todo. Sabíamos que la vida no era fácil, sabíamos que el mundo podía ser cruel, sabíamos que el dolor era real, pero también sabíamos el significado de la fuerza. Daniel se graduó con las mejores calificaciones. Logró sus sueños, tocó corazones y cambió vidas. Yo construí mi pequeño taller con amor y orgullo. Gané la confianza de la gente, creé belleza con mis manos y me hice más fuerte cada día. Nunca olvidamos las noches en las que no teníamos nada. Nunca olvidamos el viento frío que entraba por las grietas. Nunca olvidamos los platos vacíos sobre la mesa y nunca olvidamos las lágrimas que caían en silencio. Esos momentos nos formaron, esos momentos nos enseñaron lecciones, esos momentos nos dieron valentía y guiaron nuestros corazones. Hoy vivimos en una casa pequeña, pero cálida y acogedora. Estamos a salvo, somos felices y estamos juntos. Nuestro pasado ahora es solo un recuerdo. Nuestro presente es un regalo, nuestro futuro parece brillante y nuestros corazones están llenos de paz. A menudo miro a Daniel, veo al niño pequeño al que prometí proteger, veo al hombre fuerte en el que se ha convertido y veo la fuerza que vive dentro de nosotros. Superamos los momentos más difíciles. Enfrentamos el dolor y el hambre, perdimos, lloramos y luchamos, pero nunca nos rendimos. Demostramos que la esperanza nunca muere. Nuestra historia es sencilla pero verdadera. Está llena de dolor, pero también está llena de luz. Está llena de pérdida, pero está llena de valentía. Aprendimos que el amor da fuerza. La familia da fuerza, la valentía abre puertas y la esperanza mantiene viva la vida. Hoy ayudamos a niños que atraviesan momentos difíciles.
Guiamos a familias que han perdido el camino. Compartimos nuestra historia, damos consejos y los consolamos. Les mostramos que, sin importar cuán profundo sea el dolor y sin importar cuán pesada sea la lucha, los sueños siempre pueden hacerse realidad. A menudo Daniel sostiene mi mano y sonríe. Me mira con ternura y susurra: la vida es hermosa. Lo miro, lo abrazo y siento que mi corazón se llena de calor. Cada sacrificio valió la pena. Cada lágrima tuvo un significado. Construimos nuestra vida desde la nada. Crecimos en medio del dolor. Nos levantamos desde la oscuridad y ahora estamos de pie en la luz. Esta es nuestra historia. Este es nuestro viaje. Esta es nuestra victoria. Y esta es nuestra vida juntos. Suscríbete y sigue aprendiendo a través de las historias.